feliz día a todos los presentes. Mi nombre es Isaac Arango Gil, soy estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia y actualmente me desempeño como joven investigador del Grupo Bacterias y Cáncer. El día de hoy me corresponde presentar el club de revista, entonces empecemos. El artículo que seleccioné se llama Finding Undiagnosed Patients with Hepatitis C Infection, an Application of Artificial Intelligence to Patient Claims Data. Fue publicado en junio de este año en la revista Nature Scientific Reports y a día de hoy se encuentra como el segundo artículo más leído de este tipo dentro de la revista, pues para el tiempo que lleva este artículo dentro del portal. Los autores pertenecen al grupo de análisis predictivo de IQVIA, una empresa estadounidense que se dedica a prestar servicios de informática médica e investigación clínica. Lo realmente importante y más llamativo de este artículo no es que se trate de hepatitis C, sino pues el método tan interesante que nos muestran para hacer un estudio epidemiológico. Este es el contenido de la presentación. Inicialmente vamos a abordar unos conceptos generales a modo de introducción. Continuaremos con el método que propone el artículo, veremos los resultados de la investigación y finalmente las conclusiones. Entonces, empecemos con la introducción. Bueno, hablemos de un poquito sobre lo que es el virus de la hepatitis C. Hepatitis C es un virus RNA monocatenario de cadena positiva que genera una enfermedad que tiene su mismo nombre, la hepatitis C. Esta es una enfermedad hepática que se puede desarrollar de forma aguda o crónica. Por lo general, las infecciones nuevas son asintomáticas, pero cuando se presenta un cuadro agudo, tiende a ser una enfermedad leve que no pone en gran riesgo la vida del paciente. Aproximadamente un 30% de las personas infectadas elimina el virus de forma espontánea en un plazo de aproximadamente 5 a 6 meses sin necesidad de recibir tratamiento alguno. En cambio, pues el 70% restante va a producir una infección crónica y en esos casos el riesgo de padecer cirrosis oscila entre un 15 y un 30% en un plazo de 20 años. Se dice que este virus es la principal causa de cirrosis, cáncer de hígado y muerte por enfermedad hepática en todo el mundo. Voy a poner el punterito, qué pena. También pues cabe resaltar que las enfermedades derivadas de este virus, dado que algunas son tan graves, requieren en muchos casos trasplante de hígado, lo que se traduce en un alto costo para el sistema de salud. Además, hay que tener en cuenta que en la actualidad no existe ninguna vacuna para este virus. Hay algunas en desarrollo, pero pues nosotros sabemos quién es el virus con más prioridad para una vacuna en este momento. Listo. Como ustedes bien saben, este es un virus que se transmite por vía sanguínea, por lo que los factores de riesgo para adquirir este agente van muy relacionados con compartir cosas con otras personas. El principal factor de riesgo es el uso de drogas intravenosas, seguido de múltiples parejas sexuales, transfusiones de sangre, especialmente las realizadas antes de 1992, hemodiálisis, hacerse piercings y tatuajes. Hablando de la epidemiología, se estima que en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C, lo que corresponde a una prevalencia global de aproximadamente el 1%. Si vamos a ver cuántos tendrían anticuerpos, es decir, cuántos han tenido contactos con este virus, la prevalencia se eleva hasta un 1.6%, lo que son aproximadamente 115 millones de personas. Este último dato que les voy a dar es muy importante y quiero que lo recuerden. Y es que en Estados Unidos la prevalencia es de entre el 0.6 y el 1.5%. Recuerden esa cifra. Otra cosita, pues, a diferencia de lo que sucede con la hepatitis B y muchos otros virus que constituyen una infección crónica como el VPH, el VIH, la hepatitis C a día de hoy es curable mediante antivirales. Los antivirales pueden curar más del 95% de los casos de infección por el virus de la hepatitis C, lo que reduce significativamente el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis. Esta es una noticia muy buena, pero pues hay un problema bastante importante. Y es que la mitad de los pacientes nunca son diagnosticados y por lo tanto no reciben tratamiento. Esto se traduce en unas 400.000 muertes anuales a nivel mundial. Entonces, nos estamos dando cuenta de que para que los tratamientos tengan un beneficio real, se requiere reducir bastante ese tamaño de población no diagnosticado. Ha sumado pues a un diagnóstico temprano para que los pacientes puedan ser tratados antes de experimentar las consecuencias a largo plazo de la hepatitis, como lo podría ser la cirrosis o el cáncer.
En Estados Unidos, pues el CS ha hecho varias cosas para intentar reducir ese porcentaje no diagnosticados, implementando, por ejemplo, protocolos de criba en poblaciones que se consideran de alto riesgo. Sin embargo, pues esas tasas de diagnóstico no han mostrado un aumento significativo y por cómo es el sistema de salud de Estados Unidos, los protocolos no se han adoptado adecuadamente. Es aquí donde entra la propuesta de estos investigadores, utilizar inteligencia artificial para aumentar las tasas de diagnóstico de hepatitis C en Estados Unidos. Ellos parten de la siguiente premisa. La inteligencia artificial aplicada a los registros de salud poblacionales tiene el potencial de beneficiar los programas de tamizaje para el virus de hepatitis C. Ahí uno se pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial va a ayudar a estos programas de tamizaje? Ellos dicen, primero, la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar la detección de pacientes potencialmente diagnosticados en una amplia población al encontrar candidatos de alto riesgo. Y segundo, la inteligencia artificial puede reducir el número de falsos positivos, es decir, personas que se someten a pruebas de detección y no tienen la enfermedad. Esto último reduciría los costos de los programas, al igual pues, que molestias innecesarias para las personas que no estén infectadas. También plantean ellos que un enfoque de inteligencia artificial es mucho más flexible que un tamizaje basado en criterios y que esa flexibilidad pues, puede resultar muchísimo más apropiada ya que los pacientes con hepatitis C tienden a ser una población bastante heterogénea. Bueno, entonces hablemos ahora un poquito sobre este tema tan interesante que es la inteligencia artificial. Yo sé que ustedes alguna vez habrán escuchado esta palabra, el machine learning. Es un concepto muy sencillo y se refiere al desarrollo de técnicas que permiten que un software aprenda a desarrollar una tarea concreta por sí mismo. ¿Cómo lo hace? Pues mediante un algoritmo que aprende con ejemplos puestos por el desarrollador. Cuantos más ejemplos haya registrados, más aprende el programa y por tanto mayor será la probabilidad de tener éxito en la tarea. ¿Cómo aplicamos el Machine Learning a los sistemas de salud? Sencillo, pues si nosotros tomamos los datos de un paciente, por ejemplo, edad, sexo, medicamentos que toma, enfermedades que padece, síntomas, diagnósticos, factores de riesgo, etcétera. Si correlacionamos esos datos con un desenlace clínico que el paciente haya tenido, le estamos enseñando a ese algoritmo mediante un ejemplo cómo identificar un posible caso de cierta enfermedad. Si le ponemos muchos casos de pacientes con hepatitis a un algoritmo, él eventualmente me podrá decir solo con los datos del paciente qué tan probable es que él tenga hepatitis. Estos algoritmos Machine Learning tienen mucho potencial, ya que pueden manejar datos de alta dimensión, por ejemplo, una gran cantidad de variables, y son sensibles a relaciones complejas dentro de esos datos, como asociaciones no lineales entre las variables. Estas características los hacen excelentes para implementarlos con la información de los sistemas de salud. Como ustedes saben, hay muchas fuentes de información en salud, por ejemplo, las historias clínicas, los reportes diagnósticos, órdenes médicas, etcétera. Pero se ha visto que estos algoritmos funcionan muy bien con una fuente de datos en específico, las reclamaciones médicas. ¿Qué son las reclamaciones médicas? Esto nada más existe en Estados Unidos. Muy sencillo. Son facturas que el médico envía a la compañía de seguros del paciente cobrando por los servicios que él prestó. Estas reclamaciones son en lo que se basa prácticamente el sistema de salud de Estados Unidos. La compañía recibe esa factura y decide si paga o no, o pues o si va a pagar por una parte del servicio. ¿Qué es lo bueno de utilizar las reclamaciones médicas como fuentes de datos? Primero, pues como el dinero es lo que mueve el mundo, no hay una sola atención o servicio que se quede sin cobrar. Y segundo, pues como las aseguradoras tienden a ser muy quisquillosas, piden que en esa factura se detalle muy bien lo que se le hizo al paciente para ver si pagan o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces los datos no son muy precisos. Por ejemplo, en una factura me puede salir que un hemograma estuvo alterado, pero no especificar en qué parámetros. Lo importante es que los datos consignados aquí son una representación muy fiel de la huella que tiene un paciente dentro del sistema de salud de Estados Unidos. Entonces, la gracia de utilizar esta base de datos de reclamaciones médicas es intentar vincularla con otras bases de datos. Por ejemplo, historias clínicas electrónicas, valores de laboratorio o datos de prescripción de medicamentos. Ya se han hecho estudios en los que vinculan estos datos para predecir Alzheimer, por ejemplo, y pues, han tenido buenos resultados.
Entonces, pues, habiendo entendido todo esto, hablemos del método que nos propone el estudio. Se desarrolló una serie de algoritmos Machine Learning para predecir el diagnóstico de hepatitis C en un universo de aproximadamente 10 millones de pacientes, usando datos de reclamaciones médicas y prescripciones de medicamentos recopiladas entre 2010 y 2016 en Estados Unidos. Sobre los métodos, abordemos la parte de los métodos. Los datos que fueron tomados, de la base de datos de la compañía IQVIA. Esta compañía tiene dos bases de datos. Una que contenía información de prescripción de medicamentos y otra base de datos que contenía datos de reclamaciones médicas no adjudicadas, es decir, que la compañía de seguros había respondido por ellas. Tenían información que iba desde enero del 2001 hasta septiembre del 2016. Se seleccionó enero de 2010 como la fecha más temprana, ya que hubo un gran aumento de la cobertura de datos desde este punto en adelante. Entonces, desglosemos la información de cada base de datos. La base de datos de prescripción de medicamentos incluye información de 2.000 millones de prescripciones anuales. Esa información proviene de farmacias, contribuyentes, proveedores de software, intermediarios entre aseguradoras y proveedores de servicios de salud. En la prescripción se incluye la siguiente información: información del producto, su proveedor, información básica del paciente y ubicación geográfica en la cual se realizó esa prescripción. En lo que respecta a la base de datos de reclamaciones médicas, se cuenta con poco menos de 2.000 millones de reclamaciones médicas anuales. Estas provienen de profesionales de la salud individuales ubicados en consultorios, centros de atención médica ambulatoria y general. En la reclamación médica se incluye la siguiente información: diagnósticos del paciente, información del procedimiento, datos demográficos, edad y sexo, datos de aseguramiento y lugar de atención. Para mantener la seguridad y privacidad de los participantes del estudio, todos sus datos de información personal fueron encriptados. Eso incluye tanto a los pacientes como a los médicos que formularon los medicamentos. Eso se realizó durante la recopilación, la vinculación y el análisis de los datos. Estando ya encriptados los datos personales, a cada paciente se le asigna un token, es decir, una ficha. Y esa ficha se asocia con los datos de prescripción y de reclamación de ese paciente en específico. Los autores mencionan que como toda la información personal es secreta, incluso para ellos, pues no se requiere consentimiento informado, y dicen que todo este proceso cumple con la Ley de Tratamiento de Datos Personales de Estados Unidos. Entonces, esto fue todo sobre la base de datos. Continuemos con la selección de pacientes. Los investigadores hicieron un estudio retrospectivo con un modelo de casos y controles. Definieron un caso como todo paciente que tenga un código de diagnóstico o prescripción de tratamiento para hepatitis C. Entonces, pues, tomamos las dos bases de datos, la de reclamaciones y la de prescripciones. Si en la base de datos de reclamaciones tiene el diagnóstico de hepatitis C, se toma como caso. Si no tienen el diagnóstico, se buscan la base de datos de prescripción, y si en algún momento el paciente utiliza un medicamento para hepatitis C, se toma como caso. ¿Por qué los investigadores decidieron que era pertinente hacer ese segundo paso, el buscar en la base de datos de prescripciones? Porque algunas veces en la reclamación pues no aparece propiamente el diagnóstico de hepatitis C, sino, por ejemplo, cirrosis hepática. Esos códigos de diagnóstico que aquí les menciono son los CIE-10 o 9 de la OMS para enfermedades causadas por hepatitis C. Estos son algunos de los códigos. En el artículo hay muchos más para los relacionados con hepatitis C. Y ellos toman esta lista de medicamentos para decidir si un paciente había sido tratado para hepatitis C. Todos los que están viendo aquí son de uso exclusivo para tratar hepatitis C, evidentemente. Ahora, otra pregunta muy importante: ¿en qué periodo se hace la observación del caso? Necesitamos una fecha de inicio y una fecha final. La fecha de inicio, que en el estudio la nombran como lookback date, se define como la primera fecha en la cual se registró actividad del paciente en ambas bases de datos, en la de prescripción y en la reclamación. Y la fecha de finalización, es decir, la fecha en la que termina la observación, que en el estudio la llaman index date, se define como la fecha de la última actividad en las bases de datos previa al diagnóstico o la prescripción para hepatitis C.
Entonces, obviamente, la ventana de observación va a ser el periodo que se encuentra entre estas dos fechas. Ahora vamos con los controles. Como ya lo veían venir, obviamente el control va a ser esa persona sin diagnóstico y sin tratamiento para hepatitis C. Entonces, cada paciente, cada caso fue emparejado con un número específico de controles. Cabe aclarar que para la selección de este grupo de controles, ellos tenían que tener por lo menos un mínimo riesgo de padecer hepatitis C. Si no, pues la comparación no sería válida y estaríamos comparando una población que casi seguramente estuvo expuesta a múltiples factores de riesgo con un grupo aleatorio que sería poco probable que estuviera expuesto a los factores de riesgo. Entonces, para solucionar eso, ellos hicieron lo siguiente. Aplicaron algunos criterios de selección que ellos los mencionan como criterios de estratificación y ellos ponen los siguientes: consulta a servicios, consulta previa a servicios de patología, uso de drogas intravenosas, alcoholismo, perfil hepático anormal, infección por VIH-Sida, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, etcétera, entre otros eventos relevantes relacionados con hepatitis C, como se ven en estas tablas. Estos fueron otros criterios que utilizaron. Bueno, entonces, ¿cómo se emparejaron los casos y los controles? De acuerdo a dos ítems. Primero, debía coincidir temporalmente la fecha index, que recordemos es la fecha previa al diagnóstico o tratamiento para hepatitis C. Y segundo, también debía coincidir la duración de la ventana de observación. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuál sería la fecha final para los controles si ellos no tienen diagnóstico o tratamiento para hepatitis C? Pues no tendrían una fecha previa. Yo me hago exactamente la misma pregunta, en el artículo no aclaran esa información, pero yo infiero que la fecha final para los controles sería como cualquier evento registrado en las bases de datos y que coincida temporalmente con el índice de un paciente para hepatitis C. El segundo criterio es la ventana de observación. Y pues en resumen, ellos lo que hicieron fue emparejar los pacientes de acuerdo a las fechas y buscan que tenga una actividad similar dentro del sistema de salud. De esa forma se evita el sesgo de comparar una población que consulta al médico de forma frecuente con una población que no lo hace. Cada caso fue emparejado con un cierto número de controles. Para entrenar el algoritmo, primero se utilizó una proporción de un caso por cada 50 controles y pues en la prueba definitiva se utilizó una proporción de un caso por cada 200 controles. Pues ya habiendo conseguido los posibles candidatos para el estudio, aplicaron otros criterios de selección. La fecha índice de los pacientes debía estar entre octubre del 2015 y septiembre de 2016, tener por lo menos 24 meses de actividad en las bases de datos, en las reclamaciones en las prescripciones, tener una entrada válida para el ítem género y tener una edad entre 20 y 79 años. Después de haber seleccionado la población, pues se aplica la ingeniería de datos y se extrae la información de los sujetos. ¿Qué información se extrae? Toda la que les mencioné en diapositivas anteriores, pero aquí se la resumo. Se extraen datos demográficos, edad y género, diagnósticos, medicamentos, procedimientos, factores de riesgo, síntomas y comorbilidades. Obviamente, pues para poder, toda esta información de cosas que sean asociadas con hepatitis C. Y ya para poder sintetizar toda esta información y que sea más fácil de analizar, los investigadores crean algo denominado features o características clínicas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puede haber un paciente que tenga depresión y en estos datos se podría representar esa depresión de múltiples formas, como un diagnóstico de depresión, como un medicamento para ese trastorno, como una terapia con los síntomas, etc. Entonces, para facilitar la tarea del algoritmo, agrupan todo esto en una característica clínica llamada depresión. Cabe resaltar que así como hay una feature para depresión, también hay otras 284 features para otros conceptos médicos, todos relacionados con hepatitis C. Para aprovechar esa inmensa cantidad de datos, a todas las características clínicas le calcularon la incidencia y el tiempo de primera aparición. Entiéndase la incidencia como el número de eventos durante la ventana de observación sobre la duración de dicha ventana y el tiempo de primera aparición como el número de días entre la aparición de la feature y la fecha index, es decir, el tiempo que estuvo presente esa característica clínica asociada para hepatitis C antes de que hiciera el diagnóstico de la enfermedad, traducido en días.
Además, todas estas características clínicas las utilizaron como variables para calcular su respectivo riesgo relativo para hepatitis C. Ya teniendo pues todos los datos, aplicaron los algoritmos y los métodos estadísticos. Voy a ser breve en esto para que no nos enredemos. Ellos crearon 3 grupos con los casos y los controles para desarrollar el modelo. En el primer grupo, denominado Training Set, se colocó aleatoriamente el 80% de los pacientes con hepatitis C del estudio. Luego, a ese grupo se le agregaron los controles aleatoriamente hasta tener una tasa de un caso por cada 50 controles. En el siguiente grupo, llamado Validation Set, se asignó el 10% de los pacientes con hepatitis C y se completó con controles para tener una tasa de un caso por cada 200 controles. En el último grupo, llamado Test Set, se utilizó pues el mismo tipo de muestreo que se aplicó para el grupo anterior. ¿Para qué son estos grupos? Con el primer grupo se desarrolla el modelo de inteligencia artificial, donde el modelo aprende de los pacientes con hepatitis C y los va comparando con los controles. Como lo más difícil es este paso inicial, por eso la gran mayoría de pacientes se asignó a este grupo. Además, al tener una proporción más baja de controles, para el algoritmo es más fácil distinguir un control de cada paciente. El siguiente grupo, el Validation Set, se encarga de afinar el modelo corrigiendo detalles. Y el último grupo, el Test Set, es en el que se prueba finalmente el modelo a ver qué también puede predecir si un paciente tiene hepatitis C o no. ¿Cuántas personas hubo al final en cada grupo? Eso lo vemos ahorita en los resultados. Como ustedes bien saben, los modelos de predicción funcionan mediante clasificadores binarios, es decir, el modelo tiene que decidir entre 2 opciones. Para este caso, determinar si una persona tiene hepatitis C o no. Si ustedes recuerdan el último club de revista que presenté, el modelo también debía decidir entre 2 opciones, pero ahora si una cepa bacteriana es sensible o resistente a tal antibiótico. Acá obviamente es muy diferente y ciertamente más complejo. ¿Cómo se desarrollaron esos clasificadores binarios? Mediante 2 métodos. Uno convencional, el paramétrico, con regresión logística, que es el que utilizamos nosotros los mortales, y pues un segundo método no paramétrico, no convencional, que es utilizando Machine Learning. Y ellos utilizaron estos 3 métodos. Uno fue el Random Forest, otro fue el Gradient Boosting Trees, y el tercero fue el Sticky Assemble. Lo que más me interesa que comprendan, ya para resumir mucho, es este último modelo. Lo que hace es tomar los datos que generan los demás modelos, incluyendo el de la regresión logística, y genera predicciones muchísimo más acertadas. ¿Cómo lo hace? Pues las predicciones las genera al comparar las demás predicciones y pues eso lo hace con inteligencia artificial y otros procesos que no son importantes no cumplen el propósito de esta presentación. ¿Cómo evaluaron los modelos? De acuerdo a 2 curvas. La curva de ROC, que recordemos que es la tasa de verdaderos positivos versus la tasa de falsos positivos, o también se representa como sensibilidad versus 1 menos especificidad, que es exactamente lo mismo a lo anterior. Y se evaluó también mediante la curva PR o curva Precision Recall. Aquí se compara la precisión o valor predictivo positivo con la sensibilidad, también llamada recall. La precisión sería del número de pacientes que el modelo identificó como positivos para hepatitis C, qué porcentaje realmente la tiene. Y el recall o sensibilidad sería del número total de pacientes con hepatitis C, qué porcentaje identificó correctamente el modelo. Para la curva PR, los resultados ideales se ubicarían hacia la esquina superior derecha y para la curva de ROC, los resultados ideales se ubicarían hacia la esquina inferior izquierda. Ahora hablemos de la parte más importante del artículo y que posiblemente es la que mejor me van a entender, que son los resultados. Los investigadores muestran inicialmente un análisis descriptivo. Para el caso de la corte con diagnóstico de hepatitis C, 120.023 pacientes cumplieron con los criterios de selección y estratificación. Para la corte control, aproximadamente 60 millones de pacientes cumplieron con los criterios. De estos 60 millones, se tomaron al azar 9.601.000 pacientes para que al dividir en los 3 grupos, las proporciones fueran correctas. Acuérdense, para el grupo 1 fue un caso por cada 50 controles y para los otros 2 grupos que se crearon fue un caso en cada 200 controles.
En esta tabla vemos las características de la muestra. La media de edad fue de 50,9 años para el grupo de los casos y de 54,2 para el grupo de los controles. En el grupo de los casos, el 53% pertenecían al género masculino, mientras que en el grupo de controles solamente el 40% pertenecía al género masculino. El porcentaje de pacientes diagnosticados con VIH o SIDA en el grupo de los casos fue el 5,1%, mientras que en el grupo de los controles fue el 0,7%. El historial de uso de drogas intravenosas varió bastante entre los grupos. En los casos la frecuencia fue el 25,9%, mientras que en los controles fue el 2,9%. Cabe resaltar que de toda la muestra de casos, solamente el 11% se sacó de la base de datos de medicamentos. Eso quiere decir que el 89% restante tenía ya el diagnóstico, pero no se le ha aplicado tratamiento con antivirales, probablemente porque la enfermedad ya se encuentra en una fase muy avanzada. Después, los investigadores nos muestran esta figura tan bonita en la que ilustran la trayectoria del paciente antes de recibir el diagnóstico de hepatitis C. Prácticamente ellos describieron la historia natural de la enfermedad en la población estadounidense utilizando nada más datos informáticos. Vemos una línea de tiempo aquí en el eje Y se nos anotan diferentes eventos en lo que respecta a diagnósticos, tratamientos y procedimientos. Esta línea va desde el periodo que inicia la observación hasta que se hace el diagnóstico de hepatitis C. ¿Qué fue lo que encontraron? Primero, que los pacientes que consultaron por los síntomas asociados a hepatitis C en la ventana, lo hacen en la ventana de los 2 a los 3 años antes del diagnóstico. Después, en la parte de tratamientos, vemos que la utilización de AINES, esteroides sistémicos, opioides y otros medicamentos ocurre en la ventana de los 3 a los 4 años antes del diagnóstico. ¿Esto qué nos dice? Que los pacientes buscan tratamiento para sus síntomas incluso antes que consultar por ellos. Además, aquí vemos que el diagnóstico de hepatitis C se hace justamente después de obtener una prueba de función hepática alterada. ¿Cómo podría uno interpretar eso? Los clínicos nos estamos guiando a punta de pruebas para sospechar un diagnóstico de hepatitis C. Con todos estos síntomas de antes, se podría sospechar que algo mal en el hígado, pero estamos esperando a que el paciente esté descompensado para empezar a buscarle la cirrosis. Y además de eso, pues si vemos que un paciente tiene tantos factores de riesgo, recordemos que el 25% de los usuarios de drogas intravenosas, nada se pierde con hacer una serología para hepatitis. Esta figura es muy bonita, los invito a que la repasen en el artículo o después. Ahora hablemos del modelo predictivo, que pues fue el motivo principal del estudio. Aquí estamos viendo la curva de ROC. En el eje Y, la tasa de verdaderos positivos, la sensibilidad, y en el eje X, la tasa de falsos positivos. Las líneas de colores que vemos representan los modelos predictivos que ensayaron. Recordemos que eran 4 modelos. El paramétrico, que era la regresión lineal, y los no paramétricos, que era el Random Forest, el Gradient Boosting Trees y el Stake It Assemble, que es el que combina todos los datos. Aquí añaden un quinto modelo, que es la modificación del Gradient Boosting Trees, donde le añaden variables temporales para mejorar su rendimiento. Estos datos que vemos son el área bajo la curva de ROC para cada modelo, que nos da una idea pues de que también funcionó dicho modelo. Este dato va de 0,5 a 1. El valor de 1 significa que el modelo es capaz de distinguir a la perfección entre dos situaciones, mientras que el valor de 0,5 significa que el modelo no tiene capacidad de discriminación. Como vemos aquí, todos los modelos se desempeñaron de forma excelente, especialmente el Stake It Assemble, que sacó 0,96. Eso significa que de cada 100 pacientes que analiza, 96 van a ser clasificados correctamente como positivos o negativos para hepatitis C. Aquí estamos viendo la curva Precision Recall. Recordemos que recall es lo mismo que sensibilidad y precisión es lo mismo que valor predictivo positivo. Esta curva la utilizamos cuando queremos ver cómo se comporta el modelo de acuerdo a diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo que si deseamos que el modelo sea lo más sensible posible, es decir, un recall del 100%, la precisión va a ser prácticamente de 0. Y al mismo tiempo, si queremos una precisión muy alta, la sensibilidad se va a comprometer mucho.
¿Cuál va a ser el punto en el que mejor funciona el modelo? Donde tengamos la mayor sensibilidad sin comprometer mucho la precisión de la prueba. Entonces, pues las mejores performance para cada modelo son las que se ubican más hacia la esquina superior derecha. Por ejemplo, en el Staked Assemble, que es la verde oscura, vemos que la sensibilidad, pues a una sensibilidad del 50%, obtenemos una precisión de casi el 100%. Es decir, si ponemos este modelo con el objetivo de identificar por lo menos la mitad de los pacientes, prácticamente todos los va a clasificar correctamente. Esto supone un gran avance en el campo de la informática aplicada a la medicina. O sea, lo mejor en un futuro las pruebas de tamizaje las acabe haciendo una inteligencia artificial. En esta otra figura podemos ver qué también funciona el modelo de acuerdo al número de predictores que estemos utilizando. Si ustedes recuerdan, para desarrollar el modelo se tomaron 284 features, 284 características clínicas, los predictores. Aquí intentan remover progresivamente ese número de features para ver en qué momento el modelo empieza a fallar, que es cuando disminuye la precisión. En esta tabla también vemos lo mismo que en la anterior, y es que a medida que se aumenta la sensibilidad, acá vemos 25, aquí 50 y aquí 75. Vemos que a medida que se aumenta la sensibilidad, la predicción es menor. Con 284 predictores tenemos una precisión del 100% a un recall de 25. Es decir, le estamos pues, pidiendo al paciente que detecte el 25% de los pacientes. Si aumentamos ese recall al 50, vemos que la precisión baja casi el 90%, y si aumentamos aún más la sensibilidad hacia el 75%, vemos que la precisión cae hacia menos del 20%. Entonces, pues tenemos estas tres líneas de base y cada vez menos predictores. El punto en que se ve que el modelo empieza a fallar es por debajo de los 46 predictores, para el caso del recall a 50 y a 75. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues en resumen de esta tabla, que hay unas variables que son muchísimo más importantes que otras al momento de predecir si alguien tiene hepatitis C. Si eliminamos los predictores más importantes, vemos como la precisión cae rápidamente. Pues en el artículo no mencionan cuáles son esos 46 predictores que tienen que estar para que el modelo funcione. Sin embargo, pues supongo que eso estará en la información suplementaria. En esta última figura vemos la curva de riesgo relativo para hepatitis C de acuerdo a las características clínicas que más se asociaron. El claim count per year significa el número de veces que se identificó esa situación en el año. Para el uso de AINES se encontró que las personas que tenían una prescripción por año tenían el doble de riesgo de padecer hepatitis C. Curiosamente, entre 1 y 5 prescripciones y más de 5 prescripciones, el RR es de 1 o menor de 1 respectivamente. Explicación para ese fenómeno muy complicado, no dan ninguna hipótesis y pues yo tampoco tengo una. Sobre la edad, encontramos que entre los 50 y los 60 años se encontraba el RR más alto, que fue de 1.4. Para el uso de drogas intravenosas, encontraron que hay una clara relación entre el número de usos por año y el riesgo de padecer hepatitis C. Para más de 10 usos, el RR fue de 5. Y muestran otra tabla en la que después de recibir un cierto número de tratamientos seleccionados, no dicen cuáles, el RR aumenta incluso hasta 3. Y ya para finalizar, pues las conclusiones del estudio. Se presenta un método innovador basado en inteligencia artificial que busca identificar pacientes positivos para hepatitis C sin diagnosticar. La evidencia de este estudio resalta el potencial beneficio de la inteligencia artificial para abordar el problema de enfermedades complejas que son subdiagnosticadas. Yo creería que en un futuro podríamos encontrar estudios similares para otras enfermedades infecciosas crónicas, como lo podría ser el caso de Helicobacter pylori, hepatitis B, VPH o incluso VIH. Y otra conclusión es que utilizar datos de prescripciones y reclamaciones permite realizar estudios epidemiológicos a gran escala. Imagínense todo lo que avanzaría la medicina en Colombia si tuviéramos un sistema de salud con herramientas informáticas más eficientes. Se podrían hacer estudios epidemiológicos para prácticamente cualquier enfermedad. Obviamente este estudio tuvo también sus limitaciones, les voy a mencionar las más importantes.
La primera es que es probable que se hayan omitido algunas características clínicas asociadas a hepatitis C, ya que estuvieron por fuera del periodo de observación. Además, en este estudio no se tienen en cuenta pacientes con acceso restringido a la atención médica, ya que no tienen aseguradora, como eh, pacientes, pues, personas en pobreza extrema, habitantes de calle, desempleados, etcétera. También ellos mencionan que una validación prospectiva por una entidad externa mejoraría sustancialmente la credibilidad científica de este método. Y la principal limitación que ellos exponen es que, eh, es que los pacientes hepatitis C positivo que no recibieron diagnóstico ni tratamiento dentro de la ventana de observación fueron erróneamente clasificados como hepatitis C negativo. Este último puede ser un problema, pero los científicos afirman que lo más probable es que sea un número muy reducido de casos, algo que nada más generaría un pequeño ruido en el análisis. Y pues, esto es todo. Espero no haberlos aburrido mucho o que haya sido la presentación muy complicada. Cualquier pregunta o comentario,